Muchachos, les habla Felipe Cortés. Permítanme saltarme estos formalismos y pasar directamente a lo que nos compete. El día de hoy quiero enseñarles cómo elaborar un modelo en Excel de valoración de bonos bajo la premisa de negociación en tiempo real. La idea es que mediante solamente 4 variables de entrada, en este caso, en primer lugar el tipo de transacción, si es compra o venta, después el año de vencimiento del bono, luego la tasa de negociación, y luego la cantidad de bonos. La idea es que mediante esas 4 variables ustedes puedan nutrir su modelo con diferentes variables de salida que les iré mostrando a lo largo del video. Entonces voy a explicarles por encima cada una de las variables de salida que nos dice. En primer lugar tenemos la tabla de nominales, no es más que la cantidad de bonos que tenemos de cada especie. Luego tenemos la tabla de las tasas negociadas que va registrando y actualizando las tasas, las nuevas tasas fijantes. Por otro lado, la tabla de precios sucios que es necesaria para hallar como tal los valores de giro dentro de nuestro portafolio de bonos. A partir de allí pues nace el total de la inversión dentro de los bonos, la sumatoria de toda esa tabla de valores de giro. Por otro lado tenemos el efectivo y la suma de inversiones más efectivo nos va a dar el total del portafolio. Ya tenemos otros indicadores como el P&G. En la medida en que el valor de nuestro portafolio aumente, pues evidentemente ese P&G también va a aumentar, y en la medida en que decrezca, ese P&G va a estar negativo. La duración de cada una de las especies, la duración de todo el portafolio, el plazo promedio de todo el portafolio, que no es más que un promedio del N dentro del portafolio, de acuerdo a cada bono, y la cantidad que tengan de cada uno. La TIR promedio de todo nuestro portafolio y finalmente el efectivo como porcentaje de la inversión, que en algunos casos no va a poder exceder, por ejemplo, un 20%, un 15%, un 10%, qué sé yo, eso depende ya de los parámetros que les otorguen en la clase. Finalmente, una tabla de tasas finales al final de la negociación, de toda esa rueda de negociación, van a quedar unas tasas, las tasas del final del día, por decirlo así. La idea es ver cómo se comporta esa estructura a término, ver si se invierte, ver cómo se comporta de acuerdo a lo que ustedes hayan negociado en el día. Entonces, así, por encima, esas son las variables que queremos que tenga su modelo. Entonces vamos a proceder desde cero para mostrarles cómo realizar este modelo. Entonces lo primero es que ustedes les van a entregar unos valores base. Esos valores hacen referencia a las particularidades, características de cada uno de los bonos que ustedes van a estar negociando. En mi caso nos dieron 4 bonos. Nos daban evidentemente el año de vencimiento de cada uno de ellos, una tasa de referencia para que se hagan una idea de en cuánto más o menos deben empezar a negociar cada tipo de bono, una tasa cupón y poco más. Lo que yo les recomiendo es que una vez tengan estos datos, lo que van a hacer es hallar de una vez el cupón corrido. ¿Por qué? Porque en este modelo, para hallar los precios de cada bono, vamos a estar usando la fórmula de Excel de precios. Y esta fórmula arroja el precio limpio. Lo que nosotros necesitamos para efectos de valoración es el precio sucio. Por eso necesitamos el cupón corrido, necesitamos hallarlo de una vez. No lo usaremos todavía, pero es mejor tenerlo de una vez. Ya verán por qué. Entonces, ¿cuál es la forma más práctica de hallar este cupón corrido? Lo primero es entender que vamos a estar trabajando bajo la típica estandarización base 100 para cada bono. De la misma forma, la fórmula de precios de valoración de bonos en Excel nos valora bajo esa base. Por eso vamos a coger 100 y lo vamos a multiplicar por la tasa cupón. Eso nos va a dar el cupón de acuerdo a la periodicidad dada. En este caso es anual. Ahora bien, ese factor va a ser multiplicado por otro factor. ¿Cuál? Los días corridos sobre 365. La fórmula A para hallar los días corridos es cupón días L1, que nos pide liquidación, en este caso es hoy. Nos pide el vencimiento, que ya tiene que estar dado, la frecuencia, como ya les dije, anual, y finalmente la base trabajamos real 365. Todo eso lo vamos a dividir en 365. Perfecto. Simplemente deben extrapolar este mismo ejercicio para cada tipo de bono. Entonces vamos a comenzar por la primera parte de este modelo, y es organizar los datos de entrada.
Lo primero que les voy a decir es que tengan en cuenta que en este modelo, cada transacción que vaya entrando va a entrar por fila. De esa manera, entonces vamos a tener una columna que va a indicar qué número de transacción es la que estamos registrando. Asimismo, les recomiendo una de tipo de transacción, si es compra o venta. Les recomiendo también la tasa a la que ustedes buscan negociar ese tipo de bono. Ahora, el año del bono. Y finalmente, tenemos la cantidad de bonos de ese tipo. Entonces, en el número de transacción les recomiendo poner 1 y a partir de allí un condicional que diga que si la cantidad, por ejemplo, es mayor a 0, entonces coja este número y súmele 1, de lo contrario no ponga nada y lo arrastran. De esa forma, en la medida en que yo vaya ingresando valores, me va a ir registrando el número de la transacción. Y listo, esos serán los valores que ustedes ingresen de forma manual. Otra cosa que les recomiendo es crear una fila debajo para registrar cuáles serán los valores iniciales a partir de los cuales vamos a empezar a trabajar. Eso es todo en cuanto a datos de entrada por ahora. Ahora pasemos a la tabla de nominales. ¿Qué hice? Simplemente puse una columna indicando el año de cada uno de los bonos. Para ustedes pueden ser más de 4, pueden ser por ejemplo 5, pueden ser menos, pueden ser, qué sé yo, 3 y pueden tener diferentes vencimientos. Eso ya depende de lo que ustedes hagan en clase. Simplemente lo que les quiero decir es que a ustedes les van a asignar unos valores nominales para empezar. Por ejemplo, el profesor les va a decir tal grupo o tal persona va a tener 8.000 bonos del 23 y 2.000 bonos del 30. O les puede dar una combinación totalmente diferente, a partir de las cuales ustedes empezarán a trabajar. Para este caso voy a poner, por ejemplo, 3.000 bonos del 23, 1.000 del 30 y 500 del 21. Finalmente, recordarles que esta tabla de nominales y también cuando hablamos de la cantidad de bonos que vamos a comprar, siempre los valores se manejan como múltiplos de 500. Ahora sí, procedamos a formular esta tabla de nominales. Entonces vamos a empezar haciéndolo fácil y le vamos metiendo cositas. Vamos de lo micro a lo macro. Entonces, empecemos entonces diciendo que si el tipo de transacción que yo hice es igual a, entre comillas, venta, ¿qué va a hacer entonces? Si lo que yo hice fue una venta, va a coger el valor que yo ya tenía y le va a restar la cantidad que yo digité. Si no es una venta es porque es una compra, en cuyo caso va a coger el nominal que yo ya tenía y le va a sumar la cantidad. Entonces, como se dan cuenta que hay un error, y es que yo no vendí bonos del 21, sino del 23. Por eso nos toca ingresar otro condicional, que vamos a decir, si ese tipo de bono es igual al que yo registré, entonces ahí sí haga toda esa vaina. Si no, simplemente me va a coger el valor de arriba. En este caso, como 21 y 23 no coinciden, me va a coger el de arriba. Perfecto. Ahora vamos a dinamizarlo más para que cuando lo arrastremos todo quede perfecto. Hay que fijar ciertos elementos. Empecemos paso por paso en la fórmula. ¿Qué le dije? Si mi bono es igual al que yo registré, a partir de allí hágame todo eso. En F9, ¿qué debo fijar? Yo quiero que cuando arrastre quede fija la fila. Quiero que quede fijo el 9 para cuando arrastre. Y en el caso de D11, ¿qué quiero que quede fijo cuando yo arrastre? Quiero que quede fija la columna, más no la fila. En ese caso yo aquí voy a fijar la D. ¿Qué más? ¿Qué le dije yo? Si B11, en B11 debo fijar algo, sí. ¿Qué debo fijar? La columna, no la fila. Es decir, acá fijo la columna. Si eso es igual a 20, entonces va a coger F10, F10 es el valor de arriba, ese no se le fija nada, ese porque ese sí queremos que esté cambiando en función que se arrastre, pero lo que sí debemos cambiar es el E11. En el E11, ¿qué vamos a fijar? La columna. Y acá también.
Perfecto, enter, listo. Ya podemos arrastrar todo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si no entendieron algo, pueden ir poniéndole pausa al video y repetir hasta que entiendan la lógica de esta parte operativa que no deja de ser importante. Entonces vamos a probarlo. Voy a registrar, por ejemplo, una compra a una tasa del 6%. Una compra que compremos del 30, compremos 1000. Y efectivamente, vamos a la columna del 30 y se nos suman 1000, mientras que el resto de columnas quedan estáticas. Entonces esta parte ya está corriendo. Bueno, ahora mandémonos con la tabla de tasas negociadas. Esta es más sencilla, no tiene gran lógica. Primero tenemos lo mismo, cada tipo de bono con su año, y se agrega una adicional que es la de efectivo, que va a incluir la tasa a la que renta el efectivo. Eso también puede cambiar. ¿Qué vamos a poner antes de empezar a registrar? Vamos a poner las tasas de referencia. Como se dan cuenta, simplemente me traje las tasas de referencia. Y ahora sí empezamos a formular. Vamos a primero decirle sí. Si los años coinciden, si concatenan, entonces, si los años coinciden, usted va a coger la nueva tasa. Si no coinciden, va a coger la tasa de arriba. Eso es todo. Pero, ¿qué hay que cambiar? También hay que fijar cositas. Entonces, de mi J9, que en este caso es la tasa negociada, ¿yo qué quiero fijar? Quiero fijar la fila, es decir, el 9. Lo fijo. Del D11 que quiero fijar, la columna, es decir, el D. Entonces, si coinciden estas dos, usted va a coger el C11, pero del C11 que quiero fijar algo, sí, quiero fijar también la columna. Y el J10 sí, nada, no se fija nada, perfecto. Ahora sí, con esto ya podemos arrastrar de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y el efectivo siempre mantiene una tasa constante, lo podemos arrastrar normalmente. Probémoslo. Vamos a registrar una nueva transacción, una venta, una tasa del cualquier tasa, no me importa ahora, 3%, una venta de mis bonos del 30, cantidad 1000. Entonces, ¿qué debió pasar? Que mis bonos del 30 ahora deben tener una tasa para esa transacción del 3% de ahí para adelante. Vamos a las tasas negociadas del 30, como se dan cuenta cambió del 6 al 3 y se queda como 3, que es lo que queremos. Eso respecto a la tabla de tasas de negociación. Por otro lado tenemos la tabla de precios sucios. Antes de entrar a formularla, quiero que se den cuenta que todo lo que está, por lo menos todo lo que es la fila 10, son los valores iniciales, es decir, los valores antes de entrar a negociación. Quiero que lo tengan muy en cuenta y a partir de allí, cuando empezamos a registrar transacciones, todo empieza a cambiar. Con eso ya claro, ahora sí empecemos con la tabla de los precios sucios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Tenemos una fórmula que nos facilita todo, la fórmula de precio, que nos pide esta fórmula, nos pide la liquidación hoy, nos pide, ¿qué más? Nos pide el vencimiento del bono del 21, en este caso, bono del 21, vencimiento acá está, nos pide la tasa, entonces es la tasa cupón, también la especificamos, nos pide el rendimiento, acá sí eso va a cambiar en función de cómo vayan cambiando las tasas, en este caso vamos a las tasas negociadas, vamos a coger la tasa negociada del 21, ¿qué más nos pide? Nos pide la amortización, como les dije, Excel estandariza en base 100, le vamos a decir entonces 100, pide la frecuencia, anual en este caso, y nos pide la base, como ya les dije también, real 365. A ese precio que hace falta sumarle, la fórmula de Excel nos arroja el precio del precio limpio. Ahora sí, vamos a proceder a lo que ya les dije y es sumarle el cupón corrido. Y nos va a dar como resultado la tabla de precios sucios, pero para poder arrastrarla y hacer la dinámica, lo mismo hay que jugar con el tema de la fijación de columnas. Entonces veamos. El vencimiento. El vencimiento está acá. ¿Yo qué quiero fijar del vencimiento? Quiero fijar simplemente la fila. Entonces la fila, vamos a fijar el 1. Perfecto, yo quiero que la columna sí esté suelta. De la tasa lo mismo, quiero fijar solamente la fila 4. Del rendimiento, aquí, si lo quiero dejar libre.
Aquí no quiero que se fijen nada porque eso va a estar cambiando en función de los datos que están en tasas negociadas. El 100, listo, aquí nada cambio. Y el cupón corrido, ese sí lo dejamos completamente fijo. Bueno, en este caso, perdón, fijaríamos más bien solamente la fila, es decir, el 5. Perfecto. Ahora sí podemos arrastrar de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y listo, ya queda todo dinámico. Si se dan cuenta, como yo hice unos cambios en las tasas del 30, entonces esa valoración va a ir cambiando. Entonces listo, ya queda la tabla de precios sucios. Continuemos entonces con la tabla de valores de giro. La tabla de valores de giro no es más que la relación entre el precio sucio de un bono y la tabla de nominales. Me explico. Como les dije, la estandarización 100 está por defecto en Excel. ¿Cuál es la gracia de esa estandarización? Por ejemplo, si tenemos un precio sucio de 106, lo que eso quiere decir es que el precio hoy de ese bono es el 106% de su valor nominal. Entonces, para ya ponerlo en términos de efectivo real, lo que vamos a hacer es coger ese 106, lo ponemos porcentual y lo vamos a multiplicar por el valor respectivo en tabla de nominales. Ahora sí ya podemos hablar de plata real. Ya no estamos hablando de una estandarización, sino esto ya es como tal dinero. Y aquí no hay que arrastrar, no hay que fijar nada, porque todo está en función de las tablas que cambian. Ya simplemente es correr todo. ¿Por qué aquí nos da 0? Porque lo más probable es que no tengamos bonos del 25. Vámonos a corroborar. 25, como ven, ningún bono. Y podemos simplemente arrastrar. Y esa es la forma de hacer la tabla de valores de giro. Muy sencilla como se dan cuenta. Listo, ahora vamos a mandarnos de una vez con 4 tablas. Inversiones, efectivo, valor del portafolio y P&G. La de inversiones hace referencia a el valor de mi portafolio exclusivamente hablando de bonos. El valor de todos mis bonos. Entonces, pues según esa definición, simplemente la inversión va a ser igual a sumar todos los valores de giro. Así de sencillo. Arrastramos. Ahora vámonos con efectivo. Quiero que sepan que así como el profesor les dio unos valores particulares iniciales respecto a la cantidad de cada tipo de bono, también les va a dar un efectivo inicial con el que ustedes van a poder realizar operaciones de compra. Digamos que para efectos de este ejercicio, el efectivo inicial es 5.000. Y es sobre este dato, y dependiendo del tipo de transacción, si es compra o venta, que este valor se va a ir cambiando. Por esa razón, empezamos con un condicional de si el tipo de transacción de ese momento es igual a, digámosle, por ejemplo, compra. Entonces, si la transacción es tipo compra, ¿qué va a pasar? Que a este efectivo anterior se le va a restar. Porque si yo compro algo, sale efectivo. ¿Se le va a restar qué? Lo que se le va a restar, entonces, va a ser como tal el precio sucio en porcentaje multiplicado por el valor nominal, que es la plata finalmente real. Si no me hice entender, continuemos para que lo entiendan en la medida en que lo desarrollamos. Vamos a hacer uso de dos fórmulas muy bacanas, muy útiles, como lo es índice y coincidir. Entonces, vamos a restarle índice. Entonces, índice aquí lo que vamos a indicar es en este caso, la matriz de la cual queremos sustraer el valor que nos interesa. Y asimismo, vamos a usar la función coincidir, que nos pide el valor buscado. En este caso, el valor buscado va a ser el año. ¿Y el año en qué matriz lo va a buscar? En una matriz que contenga todos los años. ¿Qué va a hacer entonces? Le dije, índice. Del índice va a coger, o sea, de esta matriz de índice va a coger el valor que realmente me interesa, pero lo va a coger de acuerdo a unos parámetros. ¿Cuál parámetro? El 23. El 23 es el valor buscado. Va a buscar el 23 en esta matriz, en este caso está acá, y lo va a hacer coincidir con su precio respectivo. En este caso va a coger el 114. Así es como funciona esta
valga la redundancia, función. Entonces la función también nos pide el tipo de coincidencia, queremos que sea una coincidencia exacta, para que no haya ningún tipo de error. Cerramos un paréntesis. Y finalmente, si recuerdan esa lógica de los precios estándar, que realmente son vistos como más en un sentido porcentual para luego ser multiplicados por un valor nominal, es por eso que al final de toda esta fórmula vamos a poner un porcentaje y vamos a multiplicar eso por la cantidad del tipo de bono que yo haya comprado. Cierro paréntesis y sigue la siguiente parte del condicional. ¿Qué pasa si esto no es compra? Sencillamente copiamos todo esto, tal cual, lo pegamos y lo único que vamos a cambiar es este menos por un más. Porque si la operación no es de compra, entonces es de venta. Si es de venta, me está entrando dinero. Finalmente cerramos un paréntesis de más para terminar ese condicional. Entonces, antes de arrastrar, debemos hacer los ajustes respectivos, como lo hemos hecho antes, en lo que respecta a la fijación de celdas. Como estamos hablando de una columna única, no vamos a arrastrar de izquierda a derecha, y también muchos de los valores ya están en función de tablas anteriores, por lo que lo único que vamos a querer arrastrar para esta fórmula va a ser los valores que se ubican en la matriz buscada en coincidir, no en índice, en coincidir. ¿Por qué? Si yo no arrastro la matriz buscada, cada vez que yo arrastre va a coger esta, luego esta, luego esta, luego esta. Eso no me sirve. Yo quiero que mi matriz referencia siempre sea la de los años. Por esa razón, voy a fijar la matriz buscada en coincidir tanto para operación de compra como para operación de venta. Una vez hecho eso, ya puedo arrastrar con naturalidad. Si se dan cuenta, nos está mandando un error. ¿Por qué? Nos manda error porque hay datos que están vacíos, porque nos han registrado transacciones. ¿Eso cómo lo podemos arreglar? Con otro condicional llamado si.error. El si.error, lo primero que nos pide, el primer parámetro es el condicional normalito, en caso de que no haya error. El segundo parámetro, que lo ponemos al final, es en caso de que sí nos mande un error. Entonces, en caso de que sí haya un error, lo que yo quiero es que me coja el efectivo anterior. En este caso, si no estoy mal, es este. Y cierro. Perfecto. Arrastro y ya me queda el anterior, que es lo que yo quiero realmente. Ahora, el valor de portafolio es muy sencillo. Nace de la suma de la inversión con el efectivo. Eso va a dar como tal el valor de todo mi portafolio. Arrastramos y ya está. Ahora, el P&G también es muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es ver cuánto varió en términos absolutos el valor de nuestro portafolio. Entonces vamos a coger el valor del portafolio de ese periodo y le restamos el del anterior. Si el P&G es positivo es porque el valor del portafolio creció en el tiempo, lo cual es lógico. Finalmente lo arrastramos. Ahora permítanme hacer un ajuste aquí para dejar todo no chueco. Perfecto. Y digamos que aquí terminan todas mis transacciones. Entonces el P&G total simplemente va a ser la suma de cada una de estas variaciones. Esto va a ser cuánto gané o perdí en total. Ya para acabar vamos a hallar el resto de las tablas. Empecemos por la duración. Para esto vamos a valernos de una función que nos da Excel, la duración. Nos pide la liquidación, como hemos hecho hasta ahora es hoy. Nos pide el vencimiento del bono. Lo tenemos justo acá. Nos pide el cupón, también lo tenemos. Por último nos pide el rendimiento. ¿El rendimiento cuál es? Es el que hemos puesto en la tabla, pero de tasas. Perfecto. Frecuencia anual y la base real 365. Perfecto. ¿Qué tenemos que fijar de acá? Entonces, del vencimiento, lo único que queremos que quede fijo será la fila. Entonces, fijamos la fila. De cupón, también solo la fila. El rendimiento no fijamos nada y ya la podemos arrastrar con normalidad. Perfecto. Como hemos trabajado prácticamente con relaciones lineales hasta acá, podemos hallar
los tres siguientes indicadores como un promedio ponderado de acuerdo a los valores de giro. Me explico. Empecemos hallando la duración de todo el portafolio. Esta duración no es más que la suma producto entre la duración de cada una de las especies junto con los diferentes valores de giro. Y lo dividimos en la suma, para darle el efecto de ponderación, lo dividimos en la suma de los valores de giro. Perfecto. Tenemos la duración del portafolio. No hay que fijar nada, simplemente arrastramos con normalidad. Para hallar el plazo promedio no es muy diferente, simplemente debemos agregar una operación adicional. Vamos a ponerle n, y eso va a ser el resultado de la diferencia entre el vencimiento del bono con el día en el que estamos parados. Eso nos va a arrojar un número en términos de días y queremos ponerlo en años. Lo dividimos entre 6 y 5. Nos va a dar un n expresado en años. Ya con estos valores podemos proceder, ahora sí, a hallar el plazo promedio. ¿Cómo? Igual, como la suma producto de nuestro n y los valores de giro para ese número de transacción, que está justo acá. Y para agregar ese efecto de ponderación, lo dividimos en la suma de los mismos valores de giro. Y acá nos da como resultado el plazo promedio. ¿Hay que arrastrar algo? ¿Hay que fijar algo? Efectivamente, lo que hay que fijar en este caso son los n. La TIR promedio, ¿cómo la hallamos? Bueno, aquí puede haber una trampita porque lo que uno asumiría es que igual la suma producto entre nuestras tasas vigentes a ese número de negociación junto con la tabla de valores de giro dividido la suma de los valores de giro. Pero ¿qué pasa? Hay que también agregar a la ponderación el efecto del efectivo, entonces este número no es suficiente, hay que agregar unos componentes. Para eso lo que vamos a hacer es partir de la misma lógica. En la parte del numerador vamos a sumar la ponderación respectiva al efectivo, que nace de simplemente coger el valor de mi efectivo para ese número de transacción y multiplicarlo por su respectiva tasa que se mantiene constante en el tiempo. Y para agregar ese efecto de ponderación, ya no lo dividimos en la suma de todos los valores de giro, que viene a ser nuestra inversión, sino que lo dividimos en el valor del portafolio, el cual incluye de entrada el efectivo más inversiones. Recuerden poner los paréntesis para que no les tire error. Y una vez lo hacemos, ya tenemos la TIR promedio para cada número de transacción. Finalmente, el otro indicador, también muy intuitivo, el efectivo como porcentaje de la inversión. Como se imaginarán, simplemente escoger efectivo y dividirlo en el valor de mi portafolio. Arrastramos y ya tenemos todas las tablas hechas. Para cerrar este video, también para los que llegaron hasta acá, me gustaría darles una serie de consejos. Primero quiero decir que este modelo les hará la vida muchísimo más fácil. En mi caso yo pasé por varios ejercicios de simulación y tenía o llegaba con modelos bastante pobres, lo que me dificultó el registro de inventario, me dificultó cumplir los objetivos que establecía el profesor, pero en la medida en que me fui dando cuenta de lo que era necesario, lo que debía tener en un modelo, fui creando este, que me hizo la vida, la verdad, muy fácil. Ustedes pueden tener otra forma de hacerlo. Ustedes saben que cuando se trata de Excel hay varios caminos para llegar a un mismo lugar. Lo que yo les presento simplemente fue un trabajo de unas buenas horas y que quienes decidan usarlo, espero que les sirva y que hagan un buen uso de este modelo. Sin más que decir,
Les deseo éxitos en sus ejercicios de simulación y estaré abierto a ustedes para cualquier pregunta que deseen extenderme. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.